César, estamos en Johannesburgo. Sí, aquí en Sudáfrica, un lugar donde han sucedido eventos que han marcado la historia de la humanidad. Y personajes Así es. que Dios ha levantado para hacer cosas extraordinarias. Entre ellos tenemos a Desmond Tutu. ¿Quién era, doctor? Ministro anglicano, nacido en 1931, vivió 90 años y recibió una misión de Dios. Bueno, él fue una de esas voces que Dios levantó en medio de un sistema opresor para darle voz a los que no tenían voz y protestar y denunciar la injusticia social de un sistema político. Desmond Tutu estudió en un colegio metodista, pero el hombre abrazó la fe anglicana, fíjate tú. Bueno, dice la historia que primero él fue profesor, igual que su padre. Sí. Y aunque él nace dentro del sistema opresivo, cuando él era profesor y se da cuenta que el sistema había creado una educación inferior. Sí. Entonces él se desilusiona y comienza su jornada y sus estudios teológicos. Sí, es primero ordenado diácono, de ahí sacerdote, luego viaja a Londres a estudiar teología. En el King's College. Nada más y nada menos. 5 años después regresa al sistema opresivo para hacer la voz de Dios, para traer consuelo a los oprimidos y declarar su pecado a los opresores. Exactamente, directamente él protesta y se opone abiertamente contra el apartheid, y eso obviamente lo hizo blanco de la persecución del sistema político, pero al mismo tiempo eso lo hizo a él acreedor del Premio Nobel de la Paz. Sí, porque él era un apóstol de la paz también. Él no utilizó la violencia, sino que usó la palabra de Dios para denunciar la injusticia social. Además también de denunciar las condiciones infrahumanas laborales a las que fueron sometidas las personas de color en esta nación de Sudáfrica, específicamente aquí en Johannesburgo. En una de sus giras por Europa, Dinamarca para ser específico, hizo un boicot comercial en contra de su propio país, lo que le valió que el presidente lo llamara y le suspendiera el pasaporte. Durante 3 años él no pudo salir, y durante esos años países extranjeros le hicieron grandes reconocimientos en los que él no pudo estar. Ahora, también dice la historia que cuando él llega a los Estados Unidos, él tiene la oportunidad de hablar en la Asamblea General de la ONU, dando un mensaje impresionante, desafiando y llamando la atención de las potencias de ese tiempo, pidiéndoles que hicieran algo en contra de lo que estaba pasando aquí en Sudáfrica. De lo que queremos rescatar en este diálogo para nuestros estudiantes de la universidad es quién es un profeta y qué hace un profeta. Bueno, un profeta es la voz de Dios para un pueblo. Habla en nombre de Dios a las personas. Así es. Y en segundo lugar es la persona que denuncia el pecado a los religiosos y a los gobernantes. Sí, y eso fue lo que precisamente él hizo. Y es importante que esto lo tengamos claramente, porque hoy desafortunadamente el rol del profeta ha sido distorsionado y ha adquirido una función completamente diferente que de ninguna manera refleja la función que nos da a nosotros como punto de partida el Antiguo Testamento. La Biblia es suficientemente clara. Además, el profeta llama al arrepentimiento. Así es. A las personas. Denuncia el pecado. Tutu hizo eso. Así es. Entonces, hoy yo estoy en el museo y se me eriza la piel cuando el hombre dice: tengo un mandato de Dios, y golpea la Biblia. Yo estoy adscrito a lo que dice la palabra. Es impresionante. Desmond Tutu además es precursor convicto de la teología negra. ¿Qué es la teología negra? Bueno, la teología negra es aquella teología que busca rescatar la dignidad humana. Claro. Se enfoca en el valor y la dignidad que tiene el ser humano. Claro, entonces es una teología de la liberación. Así es considerada, que es una teología análoga con la teología negra de los Estados Unidos de James Cone. Son paralelas esas dos teologías, porque busca la redención de un pueblo que ha sido sometido a vejámenes terribles. Así, a grandes injusticias. Y él vivía en Soweto, César. Sí, en la misma calle donde vivía Nelson Mandela. Ahí pasamos esta mañana. Así es. Por la casa del obispo, del arzobispo, del doctor Desmond Tutu. Una de las características de este hombre es que él encarna su mensaje, porque también él fue obispo allá en Lesoto.
Y cuando él llega y se da cuenta de las condiciones, dice que él viajaba incluso hasta 8 horas a caballo para ir y visitar y compadecerse y empatizar con los marginados. Y algo que no hemos mencionado es que cuando Nelson Mandela toma la presidencia de Sudáfrica, lo nombra el presidente del Comité de Reconciliación y que va a presentar el documento que hoy lo vimos en el museo sí, en el museo de Héctor, el muchacho Peterson. Ahí está un libro, yo no sé cuántas miles de páginas. Él fue el presidente de esa comisión de la verdad. 22,000 casos documentados en ese documento. Él fue el que presidió ese comité. Audiencias donde las víctimas contaron sus historias de dolor y sufrimiento y de muerte. Sí. A los estudiantes de la universidad yo quiero animarlos a estudiar la teología de Desmond Tutu, especialmente la del Ubuntu. ¿Y qué es eso, doctor? Es la teología del humano, de la dignidad humana, es el set de valores que dignifica al ser humano. Y claro, y esa teología surge en ese contexto donde el hombre de raza negra no puede entrar aquí, no puede usar este baño, no puede ir a esta escuela. Entonces el Ubuntu dice no, es una teología en contra de esa discriminación, de esa vejación de la dignidad del humano. Y usted como presidente de Aleph University, y ya que uno de los objetivos que nosotros tenemos es que la universidad o los estudiantes escriban. Sí. ¿Qué tesis le gustaría a usted que escribiera uno de nuestros estudiantes? Por ejemplo, la justicia social en el pensamiento de Desmond Tutu. ¿Por qué usted recomendaría a los estudiantes de Aleph que exploraran, que estudiaran acerca de la teología de Desmond Tutu? Bueno, porque este hombre encarna lo que es un profeta en el siglo XX y XXI. Es lo que más se acerca a los hombres del Antiguo Testamento, al Juan Bautista, ¿verdad? Entonces es un hombre que escribió libros, que es reconocido, es un académico, fue funcionario del Consejo Mundial de Iglesias, reconocido en todo el planeta Tierra. Así es, extraordinario. Entonces queremos que la gente estudie su teología, la teología negra, la teología del Ubuntu, la teología de la imagen de Dios, Imago Dei de Tutu, es muy importante porque la universidad nuestra, uno de sus pilares es la justicia social. O sea, no podemos predicar a la gente sobre el amor de Dios ignorando que hay gente que está siendo oprimida por otros seres humanos sin ton ni son. ¿Y por qué usted cree que en este momento, en el siglo XXI, es tan importante este tema de la justicia social? Porque hay tanta injusticia. La trata de blancas, por ejemplo, el trabajo infantil, por ejemplo, los regímenes laborales a que son sometidas las personas en muchas sociedades por el egoísmo de tener más dinero. Debe haber una voz que denuncie eso y llame a la gente al arrepentimiento. Entonces, tenemos que ser consecuentes y coherentes con la teología. Extraordinario, extraordinario. Ha sido una experiencia maravillosa el haber podido estar en estos lugares. Increíble. Entonces, a nuestros estudiantes de Aleph University hay que estudiar a este personaje y hay que escribir y hacer las analogías con los contextos, ya sea en América Latina o en los Estados Unidos. Excelente, y los animamos a que exploren la teología de Desmond Tutu. Muchas gracias por estar con nosotros.